Esta mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer un muy amplio plan del gobierno para proteger, principalmente habló de la industria textil, pero se habla también de incrementos arancelarios, el tema que tiene que ver con las plataformas de compra digital, varios elementos que tienen que ver con la economía y cómo México se incrusta a nivel internacional en esto y cómo proteger también de este lado a los pequeños y medianos empresarios. Esto fue lo que se dijo en la conferencia de mañanera. Voy a presentar varias medidas instruidas por la presidenta Sheinbaum que tienen como objetivo, uno, evitar que se abusen de disposiciones vigentes en contra de la industria textil mexicana. Es una industria muy importante, simplemente por el número de empleos. Son prácticamente alrededor de 400,000 empleos. Y la otra es, se complementa la lista de fracciones arancelarias a las que se aplica 35%, que fue publicada en abril de este año. Hacemos un complemento de 138 fracciones arancelarias que se incluyen en este arancel. Bueno, es parte de lo que se dijo, se dijeron muchas otras cosas más. Vamos a abordar el tema en la línea telefónica. El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerena. Subsecretario, qué gusto. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. ¿Qué tal? A tus órdenes. A ver, subsecretario, ¿qué implica este tema que tiene que ver con el asunto textil? ¿En qué consiste? ¿De qué manera se va a implementar? Háblenos de ello, por favor. Bueno, consiste en incrementar los aranceles a textiles que provienen de países en donde no tenemos tratado, es decir, donde podemos subir pues los aranceles, y sobre todo poder eliminar fracciones en donde se podían importar de manera temporal, es decir, sin pagar arancel, productos textiles por medio de mecanismos que son hechos para la integración de productos, es decir, para que haya insumos que son de importación y que luego son exportables, y que se han usado para importar de manera irregular textiles, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues proteger una industria que genera 400,000 empleos, que ha perdido alrededor de 70,000 en los últimos años, que tiene un gran potencial, que México es muy competitivo en el tema y que necesitamos proteger de un comercio que no es leal. Entiendo. Y en ese sentido, en ese comercio que no es leal y que le impacta, esta misma tarde la industria textil está teniendo también una conferencia de prensa sobre lo que sucede y lo que se dio a conocer. ¿Estos impactos se ven seriamente y afectan seriamente a las empresas mexicanas? Sí, te digo, han de haber perdido alrededor de unos 70,000 empleos en los últimos años. Es una industria que sobrevive a la apertura comercial, que tiene fortaleza. Y que la verdad es que en los últimos años ha habido la posibilidad de que por medio del contrabando, el contrabando técnico del Bronco, pues se ve afectada por una competencia que está subsidiada, que no paga impuestos, que proviene de países en los que no tenemos tratado, que ellos no nos están comprando tampoco, y que pues requiere este tipo de medidas. Unas son de mayor arancel, otras son, sobre todo, de impedir que de manera irregular estas mercancías entren a México sin pagar los impuestos correspondientes. Entiendo. Este acuerdo también busca proteger, por ejemplo, yo recuerdo, he estado en Guanajuato con industriales del calzado muy preocupados también con lo que ocurre. ¿Abarca también, es el paraguas suficiente también para abarcar este tipo de industria o es otra cosa? No, es algo que está todavía pendiente, que tenemos también que analizar. Puede ser el camino, efectivamente, hay diálogos al respecto, pero en este momento corresponde a todo el sistema textil. No al del calzado en este momento. Únicamente a la industria textil, perfecto. Hay que pensarlo. Necesitamos una política industrial de todo el ecosistema de la moda, también al calzado, de tal manera que no solamente sean estas medidas, sino medidas de promoción, de fomento, que permitan generar mejores ecosistemas y que sea una industria más sólida también. Esto tiene que ser integral. La presidenta también anunció otras medidas, como un combate mucho más fuerte en el tema de las aduanas, incluso poder retirar patentes agentes aduanales que estén importando de manera irregular productos. Esto está sucediendo, hay que combatirlo. Y por todos estos operativos que ha encabezado el secretario Ebrard, en el que pues, las empresas que son
pues objeto de estos operativos no han podido acreditar en ningún caso la procedencia legal y la importación legal de las mercancías. Entiendo. Ante esto que nos acaba de decir, esto último, también la propia CAREM, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, ya también da un punto de vista sobre lo que ocurre con los agentes aduanales y está atento a las decisiones que se tomen. Un poco en el sentido, subsecretario, platicando con Vidal Llerena, subsecretario de la Secretaría de Economía, de estos operativos, de lo que ocurrió en Hermosillo hace unos días, de lo que ocurrió aquí en Izazaga, es un poco cerrar pinzas y comenzar también a atender este tipo de elementos que golpean a la industria mexicana. Sí, por supuesto. Tiene que ser de varias formas. De hacer los operativos, de evitar que las aduanas, que los agentes aduanales en particular, abusen de los sistemas establecidos, y de lo que estamos haciendo, que es cerrar la posibilidad del contrabando técnico. Es decir, que con figuras que se utilizan para otros propósitos, para integrar productos, para la maquila, pues no, para importar algo que luego va a ser transformado, pues importen mercancías que tienen que pagar impuestos. Nada tiene que hacer un pantalón, una camisa, de ser importada de manera como si fuera un insumo sin pagar impuestos. Es una prenda que tiene que pagar impuestos si es importada de un país con el que no tenemos tratado. Es una práctica común porque lo leía y lo veía. Luego vienen buques o trayectos de mercancías que llegan aquí a México, según esto, sin armarse o sin bordarse por completo. Aquí se terminan de bordar. Y esa es un poco la trampa que se utiliza para ese tipo de comercio, subsecretario. Algo peor. Entran ya labradas, ya completas, ¿no? Y como si fueran un producto que se fuera a utilizar para otro tipo de transformación. Es decir, como si la camisa sirviera para hacer un auto o para, no sé, hacer una lavadora, ¿no? Son como huecos que puede tener la legislación o la reglamentación en materia comercial, que efectivamente se han abusado, se ha encontrado la manera, y entonces eso es lo que queremos evitar. Si algo entra al país de manera como un producto terminado, pues es un producto que tiene que pagar un arancel y un impuesto. Entiendo. Estoy platicando con Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. El que también llamó mucho la atención, y ayúdenos a explicar, y pongo los nombres de las empresas, Temu, Shein, ahí que viene en cuestión de porcentajes de ventas y hay un límite, hay un tope de, si yo ha sido comprador de estas plataformas, es hasta un cierto límite del monto de la compra, o cómo se va a implementar esto, subsecretario. Ahí por el momento hay una franquicia por cierto monto en el que no se está pagando ningún impuesto. Okay. Esto está cambiando, ya se está cambiando la regulación para que haya pago de impuestos al momento que se haga la compra. Esto es algo que está en este momento también en proceso como parte de otra reglamentación, y se buscarán otras que se impida el abuso. En este momento, y esta medida no afecta este tipo de comercio en particular, justo porque hay una franquicia que no paga el arancel, pues no, pero se está buscando la manera de limitarse porque hay un abuso de lo mismo. Hay personas que están importando millones o cientos de miles de piezas para luego revenderlas, pues no, sin pagar un impuesto, y esto también tiene que ser regulado y se está buscando la manera de hacerse. Entiendo. Hoy, cuando yo compro en una plataforma, ya me cobran un impuesto, ya hay un IVA del 16% y del 19%, dependiendo si el ticket es mayor a $50. En ese proceso se está de poder asegurarse que las plataformas sí registren, y en el momento que se hace la compra pueda haber un pago de impuestos en ese momento. Está en este proceso de regularización. En cuanto al pago de arancel, los que valen menos de $50 no pagan arancel. Esto también está siendo motivo de revisión porque pudiera haber excesos, de hecho los hay, no hay que ver cómo lo podemos limitar, pero esta regulación en particular no va a afectar ese tipo de comercio por el mundo. Subsecretario, por último, cuando uno ve este tipo de acciones,
se pregunta, ¿por qué no se actuó desde antes? Y esto se ha venido pues señalando desde hace ya algunos tiempos en malas prácticas en las aduanas, en lo que ocurría con la industria textil. Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo de los industriales y de su añejísima preocupación del tema del calzado. ¿Por qué hasta ahorita, subsecretario? Bueno, debo decir que es un fenómeno que se ha acentuado en los últimos años. Eso lo podemos ver con los números que ahorita tiene la industria textil, que son malos, que ha caído su desempeño, que ha habido desempleo en esas industrias, ¿no? Nuestra impresión es que en los últimos años, ha habido fenómenos de esta naturaleza, han encontrado la manera, pues, de darle la vuelta, de hacerlo, de buscarle, pues, ¿no? Y entonces esto se ha identificado y se están tomando medidas. Entiendo. Pues, subsecretario, lo dejamos. Le deseamos, ya si no hay oportunidad de saludarnos de aquí al 24, una gran y extraordinaria Navidad. Y si no hay oportunidad de saludarnos de aquí al 31, que tenga unas muy buenas fiestas de fin de año y que tenga mucha salud y éxito para el 2025. Y gracias por ese 24, subsecretario. Muchas gracias. Felicidades a todos. Hasta pronto. Es el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas. Vamos a una pausa. Volvemos.